Hemos estudiado todo este año lo que es consejería bíblica. Hemos aprendido a recolectar la información y evaluar esa información por medio de doctrinas bíblicas. Y ahora estamos en una parte más aplicable, más práctica, y estamos viendo cómo aplicar ese conocimiento, esas doctrinas a nuestro diario vivir, a nosotros mismos, porque hemos dicho que a los primeros que vamos a aconsejar somos a nosotros. Y queremos reflejar al Señor Jesucristo en cada situación de nuestra vida, y eso va a atraer a las personas, eso va a dar credibilidad a nuestro testimonio. Y por eso estamos estudiando situaciones del corazón. Hemos estudiado qué hacer cuando estamos sin perdonar, cuando estamos en conflictos, cuando no nos queremos arrepentir. La semana pasada el hermano Francisco dio una clase muy interesante y nos mostró qué hacer cuando hay problemas. Y el día de hoy vamos a acercarnos más a esos problemas y vamos a hablar de algo que realmente no es muy agradable, y es qué hacer cuando estoy en dolor. ¿Qué hacer cuando estoy en dolor? Lo primero que vamos a ver nosotros, basado en la palabra del Señor, es que el dolor es inevitable. La realidad es que todos en este mundo van a sentir dolor. Diferentes grados, diferentes maneras, pero todos van a sentir dolor. La gran mayoría de nosotros no somos médicos, pero no por eso podemos dejar de hablar del dolor. Quizá no podemos explicarlo clínicamente, pero como creyentes en Cristo Jesús, en la Biblia tenemos suficiente información para hablar y saber qué hacer con el dolor. Aunque la mayoría de nosotros quizá en este momento no estamos pasando por un dolor crónico, pues eso no nos descalifica de hablar acerca del dolor, porque es inevitable. Tarde o temprano va a llegar a nuestra vida. La Biblia es experta en lo que es el dolor y qué se debe de hacer con el dolor cuando llega a nuestra vida. Vayan por favor conmigo a Romanos 8:22. Y en la Biblia nosotros vemos que el dolor es muy antiguo, el dolor no es algo nuevo o reciente. También la Biblia nos enseña que el dolor es universal. Toda la gente, absolutamente toda la gente ha pasado por dolor. Por lo tanto, el dolor es inevitable. Miren lo que dice Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación, y nosotros somos parte de esa creación de Dios, toda la creación, ¿qué? Gime a una y está ¿con qué? Dolores, con dolores de parto hasta ahora. Y nosotros somos parte de esa creación y el dolor nos va a alcanzar. Ninguno de nosotros podemos evitar el dolor. Muchas veces nosotros como padres queremos evitarle el dolor a nuestros hijos, y qué más quisiéramos, pero es inevitable. Lo que debemos de hacer es enseñarles qué hacer con el dolor, cómo manejarlo. Lo que sí nosotros podemos controlar es qué hacer con ese dolor que llega a nuestra vida para que no se convierta en algo pecaminoso. Si podemos sacarle provecho al dolor, eso sería extraordinario. Y la Biblia enseña que sí se le puede sacar provecho al dolor con la ayuda del Espíritu Santo y la iluminación de su santa palabra, la Biblia. El dolor es inevitable, ¿y saben por qué? Porque es consecuencia del pecado y nosotros somos pecadores. Vayan conmigo por favor a Génesis 3:16. Génesis 3:16. ¿Sí alcanzan a ver la pantallita? Como que escribo mejor en la tablet, ¿verdad? ¿Desde cuándo me hubiera cambiado ya la tecnología? La primera vez que se menciona la palabra dolor es precisamente cuando el hombre pecó. Miren lo que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré
En gran manera, ¿qué? Los dolores. Los dolores en tus preñeces, con dolor, nuevamente se repite, darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está la primera vez que se menciona el dolor y está relacionado con el pecado. Miren el versículo 17, lo que dice el Señor también ahí. Versículo 17, le dice a Adán: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor. El dolor debe de hacernos amar más a Cristo Jesús, ¿no crees? Porque Él vino a libertarnos de la esclavitud del pecado, y el dolor está pegado, atado al pecado. Y algún día estaremos en gloria y ya no va a haber pecado, y por lo tanto, como no va a haber pecado, no va a haber más dolor. Ya no va a haber dolor. Miren lo que dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice aquí la palabra del Señor: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dolor, ya no va a haber dolor porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué debes de hacer cuando el dolor llega a tu vida? Recuerda que es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia del pecado, y que eso es un instrumento para amar más al Señor Jesucristo, para admirar más su grandeza, para apreciar más la salvación que tenemos en Él, porque algún día, gracias a esa salvación en Cristo Jesús, ya no habrá más dolor. ¿Están listos para la primera pregunta de reflexión de esta mañana? Dos hermanos están listos, gloria a Dios por estos hombres espirituales que vinieron esta mañana. En la última vez que pasaste por dolor, ¿qué te impulsó a hacer y decir? ¿Qué te impulsó ese dolor a hacer y decir? ¿Fue algo que agradaba a Dios, algo que le daba gloria? Esperemos que la respuesta sea que sí, y si no, vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a ver que la Biblia habla de varios tipos de dolor. Creo que el gusto del pizarrón me duró muy poco, ya estoy escribiendo feo otra vez. Tipos de dolor. En la Biblia podemos distinguir dos tipos de dolor. El primero va a ser un dolor que se conoce como dolor físico. Vayan conmigo por favor a Job, capítulo 2, versículos 7 y 8. La Biblia deja en claro que el dolor físico es real, aunque creas que es lógico lo que estoy diciendo. El dolor físico es real, y aquí hay un ejemplo. Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Bueno, no vamos a leer nada más el 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Job e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este tipo de sarna era producida por un parásito. Más tarde Job, en Job 7:5 lo dice así, habla de un gusano. Este tipo de sarna producía llagas, también úlceras ardientes y deformaciones en el cuerpo de la persona. Provocaba pérdida de peso, Job 19:20, fiebre, Job 30:30, pesadillas, Job 7:14, y también insomnio, Job 7:4. Negar la existencia de un dolor físico no es una práctica sabia, hermanos. No es una práctica sabia. Existen casos de dolor irreal, se llama
Hipocondriaco, la persona que se inventa dolores o enfermedades, se dice que es una persona hipocondriaca, pero estos son muy pequeños los casos, no son muchos. Pero la metafísica, algunas prácticas psicológicas y aún denominaciones cristianas tienden a negar el dolor. Por ejemplo, te pueden decir, repite, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Y yo lo que repito es, como a ti no te duele, como a ti no te duele, como a ti no te duele. Pero son prácticas que se han enseñado. O pueden decir, repite que ya fuiste curado y no tienes nada, decláralo. Y no es así. El único que puede hacer cosas de la nada, ¿quién es? Dios. Dios. Y estamos entrando a un terreno muy peligroso cuando hacemos estas prácticas. Esto no lo vemos en la Biblia, no vemos un solo caso de alguien que practicó este tipo de técnicas. A personas que fueron a buscar al doctor de doctores, que es el Señor Jesucristo. Al haber dolor, debemos de acudir a la persona correcta para recibir la ayuda adecuada. Pero la Biblia también nos dice que hay un segundo tipo de dolor, y este es el dolor del alma. Este también es real. Por favor, ve conmigo a Proverbios 15:13. Proverbios 15:13. Este dolor no se siente en la parte física, pero se siente en el alma. Puede causar una gran tristeza y puede tener síntomas similares a los del dolor físico. Dice Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Aquí tenemos al proverbista hablando del dolor del alma. Al igual que una enfermedad física o el dolor físico quita el hambre, quita el sueño, causa cansancio, se ve reflejado en el cuerpo y es real. Al haber dolor en el alma, nosotros debemos de acudir a la persona adecuada para que nos ayude. No podemos quedarnos así. Necesitamos reconocer que hay una necesidad de nosotros y necesitamos ayuda. Cuando estoy en dolor, ya sea físico o ya sea del alma, debo de reconocer que soy frágil. Debo de reconocer que necesito ayuda, ya sea de un doctor clínico, de una medicina, de un remedio, o también de un profesional, no profesional, también de un cristiano maduro del alma. Lo que estudiamos en Romanos 15:14, esas personas llenas de sabiduría divina que nos pueden ayudar, hay que acudir a ellos. Soy frágil. La realidad es que cada uno de nosotros somos frágiles. Y tengo unas preguntas de aplicación para ustedes. ¿Están listos? No, hombre, yo aquí dándole con todo, echándole ganas, y ustedes allá dormidos. Con que no ronquen, no vayan a roncar porque lo estamos grabando. Cuando tienes un dolor físico, ¿estás acudiendo a la persona adecuada por ayuda? Parecería muy lógica mi pregunta, pero hay personas que no quieren atender ese dolor porque dicen, ya los curó porque ellos lo dijeron, o porque repiten ciertas prácticas. Debemos de tener cuidado y buscar a las personas adecuadas. Muchas personas, incluso los varones, usualmente... ¿Hay varones aquí? Ay, sí vinieron. Los varones usualmente preferimos aguantar el dolor y más tarde se convierte en algo crónico. La realidad es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, y tenemos que ir a un doctor. O tenemos que hacer algo con ese dolor antes que se convierta en crónico y resulta algo peor. Siguiente pregunta. Cuando tienes un dolor en el alma, ¿estás acudiendo a la persona adecuada por ayuda? Cuando hay dolor en tu alma, muchas personas prefieren callárselo, mientras otras acuden por ayuda
a quienes no están capacitados, aquellos que no saben dirigirlos. Y platicamos de eso hace unas semanas atrás. El miércoles estuvimos platicando de este tema. Bueno, pues ya vimos que el dolor es inevitable. Ya vimos que hay dos tipos de dolor. Y ahora vamos a ver que debemos de tener cuidado con el dolor. Cuidado con el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor te puede llevar a un ídolo. El dolor te puede llevar a un ídolo. Ve conmigo, por favor, a Marcos 5, 25 y 26. Marcos 5, versículo 25 y 26. El dolor que se atiende en una manera incorrecta puede ser muy peligroso espiritualmente. Quien no está firme doctrinalmente y espiritualmente puede hacer del dolor un ídolo. Muchos en su desesperación terminan creyendo doctrinas erróneas para buscar aliviar ese dolor, ya sea físico o ya sea espiritual. También estas personas son presa de charlatanes que toman ventaja de esa gran necesidad que tienen. Les ofrecen oraciones mágicas o píldoras milagrosas a cambio de una buena cantidad de dinero. Y como la persona está en desesperación, lo intenta sin sabiduría, sin discernimiento. Y el dolor termina dictando lo que se debe de hacer y lo que se debe creer. Por eso el dolor es importante que se atienda de la manera adecuada. Miren lo que tenemos aquí, Marcos 5, 25. Nos describe el caso de una mujer. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Esto ha de haber sido horrible, doloroso, incómodo, difícil. No se niega la situación y el dolor. ¿Qué pasó con ella? Versículo 26. Había sufrido mucho de muchos... ¿De quiénes? Médicos. Esos médicos, en lugar de ayudarle y traerle alivio, no le estaban ayudando. Y miren lo que hizo ella. Y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien, ¿qué dice? Le iba peor. El dolor nos puede guiar a soluciones que no son adecuadas. Puede ser un mal consejero. En este caso, la enfermedad dictaba la vida de esta mujer. Lo invirtió todo y no mejoraba. Ni siquiera se controlaba, sino que estaba peor. No pecó al querer buscar una solución o terminar con ese dolor. Ese no es ningún problema, eso es bueno, es lícito. El problema es que aquí yo no leo nada de que buscara la dirección de Dios, y es lo que se resalta en este texto, porque va a buscar al Señor Jesucristo, hasta que después de probarlo todo, se dio cuenta que la solución estaba en Cristo Jesús, y ustedes saben el resto de la historia. Por eso te digo, querido hermano, amigo, no permitas que el dolor te controle, sino tu fe en Dios. Que el dolor no dicte lo que crees y lo que debes de hacer, sino la palabra de Dios. Es válido buscar disminuir el dolor, siempre y cuando no se convierta en un ídolo. Porque hay ocasiones en las cuales, déjame decírtelo, con mucho dolor del alma, vas a tener que aprender a vivir con dolor. Desafortunadamente así es. De nada sirve que alguien viva sin dolor, pero rumbo al infierno, donde padecerá eternamente un dolor peor. El pastor precisamente mencionaba Lucas capítulo 16, versículo 19. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer hasta el 23. Recuerda, de nada sirve vivir sin dolor a cambio de tu alma. De nada.
Esa mujer de la cual leímos en Marcos ahora no tiene nada de dolor. Seguramente se le fue el flujo de sangre, pero otras cosas llegaron a su vida y finalmente murió. Lucas 16:19, miren lo que dice aquí. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí tenemos claramente a un hombre que no le duele nada, ni física ni emocionalmente. Este hombre vive, viste y come bien. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí tenemos a otro hombre viviendo con dolor crónico todo el tiempo. Todo el tiempo. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, sepultado. Aquí tenemos al mendigo sin nada, absolutamente nada de dolor. Versículo 23. Y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormento. Aquí tenemos al rico con un dolor eterno. ¿De qué le sirvió vivir en esta vida sin dolor a cambio de su alma? Lo más importante no es vivir sin dolor, sino vivir en una relación estrecha con Dios por medio de Cristo Jesús. Un peligro muy grave es cuando el dolor controla a las personas y también desarrolla en ellas una mentalidad de víctima. Llegan a creer que nadie las comprende y que todos están en su contra. Debemos de tener cuidado. Su tema de conversación va a girar siempre acerca de su situación y se va a olvidar de su Salvador. Y va a buscar que toda la atención sea sobre esta persona. Pero eventualmente lo peligroso es que eventualmente va a ir quitando al Señor Jesucristo de su vida. Debemos de tener cuidado con el dolor porque el dolor es un mal consejero. Debemos de tomar control nosotros con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo en esos momentos de dolor físico o dolor del alma. ¿Qué debo de hacer cuando llegue el dolor a mi vida? Debo de tener mucho cuidado que el dolor no se convierta en un ídolo que me dicte qué hacer y qué creer. Debo de tener mucho cuidado, debo de estar alerta. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Híjole. No siempre son así, hermana. Tenemos aquí una visitante y ustedes no gritan y no se emocionan. No siempre son así, nomás porque hace frío hoy. Es que están en dolor. ¿Qué es lo siguiente sí les dije las preguntas? No, ¿verdad? Preguntas de aplicación. ¿Qué harás si no consigues disminuir el dolor en tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás? Muchas personas se van desilusionadas del Señor, reniegan de su fe, cambian su doctrina. ¿Qué vas a hacer tú? Si ese dolor no se va, ¿qué vas a hacer? Siguiente pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que el dolor se detenga? ¿Hasta dónde? Hay personas que literalmente llegan a vender su alma por conseguir aquello que desean. Puede llegar a ser lo mismo con el dolor. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Recuerda, buscar acabar con el dolor. La realidad es que no es malo y les animamos, pero lo malo es que el dolor se convierta en un ídolo. Ahí es donde debemos de tener cuidado. Bueno, ahora vamos a ver que cuando el dolor llega, tenemos que aferrarnos a nuestra doctrina como nunca. Aférrate a tu teología.
En cuanto llega el dolor, yo debo de estar consciente. Como vimos, el dolor puede ser un muy mal consejero, a tal grado que nos puede alejar de Dios o de una práctica sana de las Sagradas Escrituras. Por eso debemos de buscar aferrarnos más que nunca a nuestra teología, que no se altere. No olvides, nunca olvides quién es Dios. Esté donde estés, sea tu situación la que sea, vean lo que vean tus ojos, sientas lo que sientas, recuerda quién es Dios. Lo primero que me gustaría decirte es que Dios es amor. Oye, yo me he repetido muchas veces estas cosas, Juan. Dios es amor. No importa lo que sientas, no importa lo que veas, no importa por lo que estés pasando, Juan, recuerda que Dios es amor. Miren lo que dice primera de Juan 4:8. Recuerda tu doctrina, tu teología. La Biblia no dice que Dios tiene amor. La Biblia dice que Dios es la fuente del verdadero amor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor todo el tiempo. Él no deja de ser amor, no importa lo que yo sienta. Detrás existe un Dios amoroso que no va a dejar de amarme y que me va a cuidar. Y todos podemos dar testimonio de que nos lo ha demostrado dando a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguno de ustedes daría a su hijo en sacrificio? No un hijo que tengan ahorita, pero un hijo que va a nacer en 10 años, ¿lo darían ustedes en sacrificio? No lo conocen y además van a nacer hasta dentro de 10 años. ¿Lo regalarían? No, pero Dios sí entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más prueba de amor queremos tener nosotros? Dios es amor. Vea lo que vea o sienta lo que sienta. Otra cosa que debo de recordarme es que Dios es sabio. Dios es sabio. Él tiene un conocimiento más amplio de las razones de nuestro dolor. Muchas veces llega el dolor y no lo entendemos, no lo comprendemos. Pero la Biblia nos dice que Dios es sabio. Miren lo que dice Colosenses. Colosenses 2:3. Dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento en Cristo Jesús. Todos. Y a veces nosotros nos creemos más sabios. Debemos de descansar en la sabiduría del Señor y tiene un propósito. Si Dios dice que el dolor es necesario en mi vida, ciertamente que es incómodo, ciertamente que no es agradable, pero yo debo descansar en eso y decir: Señor, ayúdame a ver la razón. Yo no lo veo, Señor, me duele, pero tú ayúdame, fortaléceme. Mira lo que dice Salmo 119:71. Salmo 119:71. ¿Sí sirve que escriba en el pizarrón? Sí. Ok, bueno, entonces lo vamos a seguir usando. Levanta tu mano si tú quieres que yo use el pizarrón. Levanta tu mano si tú no quieres que use el pizarrón. ¿Y los que no levantaron su mano están dormidos o qué? Tienen sueño. Miren Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado. Esto es después de que pasó la humillación, después de que pasó el dolor. Él dice que eso desagradable fue bueno. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Ese dolor fue necesario
para que esta persona no se alejara de Dios. Dios sabía que eso físico le ayudaría en lo espiritual y por eso envió ese dolor. No importa que tú creas o pienses que hay una mejor manera de hacer las cosas, Dios es más sabio que tú y Dios sabe la razón de ese dolor. Además, déjame recordarte que Dios es justo. Dios es justo. Dios no haría nada injusto en tu vida. Ese dolor que llega no es obra de la injusticia de parte de Dios. La Biblia deja en claro que Dios es justo todo el tiempo. El dolor en tu vida no es injusticia de parte de Dios, porque Dios todo lo hace justo. Otra cosa que debo yo de recordarme es que Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es el que está en control. Él es el que está al volante. Debo dejarlo manejar a Él. No debo de convertirme en Google Maps. Y Señor por acá, y no mejor por allá, y Señor para allá, y no. No, el Señor es el que está manejando tu vida. Él sabe por qué. Mejor descansa en Él. No estamos diciendo que no busques una cura. Lo que estamos diciendo es que no conviertas el dolor en un ídolo y agárrate de Dios, que no se te olvide quién es tu Dios, porque tu Dios también es fiel. Él es fiel. Hebreos 13:5 dice que sus palabras son: no te dejaré ni te desampararé. Piensa que Dios no te dejará. Pensar que Dios se ha alejado de mí cuando siento dolor es un sentimiento humano, pero no es una verdad doctrinal. Porque Dios es fiel, Dios no te va a dejar. Los hijos de Coré nos dan un buen ejemplo de cómo aferrarse a nuestra teología cuando llega el dolor. Ve conmigo por favor al Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, versículo 4. Creo que me emocioné haciendo esta clase porque todavía me falta mucho. Ellos estaban muy tristes porque extrañaban los días de adoración. Es un dolor muy intenso que ellos estaban teniendo en el alma. Y dicen aquí: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Ahí está un gran dolor del alma. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Esto les causaba mucho dolor. El recuerdo, el pensar en el pasado, les dolía en el alma. ¿Cuántos de nosotros no nos duele el ir al pasado? Ciertas personas que quizá ya no están con nosotros, ciertos momentos, ciertas cosas que ya no podemos tener acceso, nos duele en el alma y nos duele mucho. Estos hombres tenían ese tipo de dolor. ¿Y qué hacían cuando ese dolor quería tomar el control de su vida? Mira el versículo 5, lo que nos dice. Ellos se hablan a sí mismos, se predican y se dicen: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Ellos están hablando con ellos mismos. Y esto tú lo haces todo el tiempo. No voltees a verme así como: se oye medio raro. No, tú lo haces todo el tiempo, yo también. Hey, abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Miren hacia dónde llevan su alma, hacia dónde llevan su mente. Espera en Dios. Ahí ellos abrazan su teología. Recordaban quién es Dios, que Dios es fiel y hay que esperar en Él. Y hemos hablado de esta palabra esperar. Esperar con certeza. Es un esperar, saber que es solo cuestión de tiempo que algo sucederá. Espera en Él. ¿Por qué? Porque algo va a suceder. Porque aún he de alabarle.
Aquí tenemos a alguien que no se dejó controlar por el dolor, se aferraron a su teología y dicen que van a alabar a Dios todo el tiempo. En medio de dolor y cuando no hay dolor, ellos van a alabar a su Dios. Y miren cómo se expresan de Dios: salvación mía y Dios mío. Se predicaban que la salvación, su bienestar estaba en Dios, en Él. Y no había otro lugar seguro donde refugiarse. Versículo 6, miren cómo hablan, muy humanos. Casi podemos reflejarnos nosotros con esas palabras. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa situación y hemos hablado con el Señor de esta manera? Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Señor, no puedo. Necesito de ti. No puedo. No se niega el dolor, pero lo que sí tenemos que tener cuidado es qué hacer con ese dolor. Nos tiene que llevar al Señor. ¿Y qué dice el salmista? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. ¿Se acuerdan cómo empezaron a hablar? Ellos extrañaban esos días, ese tiempo, pero ahora ellos dicen, en mi mente va a estar Dios. Me voy a acordar de ti, Señor. Y de los hermonitas desde el monte de Misá, cómo Dios obra en su vida. Llevan su mente a enfocarse en Dios, de donde fluyen todas las bendiciones. Ciertamente que muchas veces no podemos evitar el dolor. Duele y duele mucho, pero sí podemos controlar qué hacer con ese dolor. ¿Qué debo de hacer yo cuando estoy en dolor, ya sea físico, ya sea del alma? Yo debo de repasar mi teología. Y les soy honesto, y es verdad. Muchas veces yo me he tenido que predicar esto. Juan, Dios es bueno. Dios es sabio. Dios es justo. Dios es soberano. Tú no. Descansa en Él. Descansa en Él. Simplemente déjate llevar por Él. Pregunta de aplicación. ¿Están listos? Sí. Ay, ya van despertando. En tu última situación de dolor, ¿qué lugar ocupó Dios en tu mente y en tus acciones? ¿Qué lugar ocupó Dios? ¿Qué lugar ocupó Dios? ¿Te predicaste los atributos de Dios? Constantemente les hemos estado diciendo, y también mi esposa, recuerda los atributos de Dios, recuerda los atributos de Dios. ¿Buscaste a alguien que te recordara quién es Dios? ¿Buscaste a alguien, como lo describe Romanos 15:14, que te dijera, mira Juan, este es el Dios de la Biblia, este es el Dios en el que tú crees, que no se te olvide? Siguiente punto. Pues ya que estamos en dolor, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle provecho. Parece una locura, pero sácale provecho al dolor. El dolor puede ser usado para la gloria de Dios. El creyente tiene la capacidad de usar el dolor para dar testimonio de Cristo Jesús y sacarle un provecho máximo. Tanto Job como su esposa pasaron por la misma pérdida, pasaron por mucho dolor. Literalmente lo perdieron todo, pero reaccionaron de una manera muy diferente los dos. Si tú recuerdas, no vamos a ir allá por cuestiones de tiempo, pero en Job 2:9, la esposa de Job le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, Job, muérete. Ella tenía un gran dolor por la pérdida de sus hijos, no se niega el dolor. Tenía un gran sufrimiento a ver que su esposo, un devoto adorador de Dios, estaba en mucho dolor y bajeza y humillación. Ella también había quedado en la calle porque perdió todas sus posesiones. Pero Job, por el contrario, le sacó provecho al dolor. ¿Y qué le dijo? ¿Sabes? Tú hablas como esas mujeres fatuas sin entendimiento. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto Job no pecó. Era una costumbre en aquella época que los paganos renegaran de su Dios cuando los desilusionaba. Por eso la esposa le dice a la esposa: tú estás hablando como aquellas que no conocen a Dios, pero tú sabes quién es. Tú tienes una doctrina sana. Job le sacó provecho al dolor. ¿Qué tal Pablo? Pablo, miren lo que dice 2 de Corintios 12:7. Tenemos a Pablo. Él no se aferró a vivir sin dolor, sino que al contrario, se resignó a vivir con dolor y le sacó provecho. A Pablo se le dio un instrumento de dolor satánico. Dice 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Lidiar con este tipo de situaciones no es placentero. No se niega el dolor. Versículo 8, ¿qué dice él? Yo le he rogado 3 veces al Señor que me lo quite. Pablo hizo algo normal que tú y yo haríamos. Señor, quíteme este dolor, ayúdeme. Pero ¿qué le dijo Dios? Versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero ¿cómo es posible? Este hombre está dando su vida por la causa de Cristo. Literalmente está arriesgando su vida. ¿Cómo es posible que Dios no le quite ese dolor? ¿Qué hizo Pablo? ¿Renegó? ¿Dejó de escribir las cartas? ¿Se retiró? Es impresionante lo que yo leo, hermano, y me reta porque a veces yo he estado muy cerca de tirar la toalla. Digo, mi vida no se compara con la de este hombre. Miren lo que dice: por tanto, de buena gana me gloriaré. ¡Wow! Me gloriaré más bien en mis debilidades. Se está gozando por ese dolor. Este hombre ha perdido la vida para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo explica todo. Él quiere depender del Señor, a pesar de que viva con dolor. Por lo cual, por amor de Cristo, todavía habla de que ama al Señor. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este hombre le supo sacar provecho al dolor y lo usó como un instrumento de adoración. Y aquí estamos tú y yo 2000 años después, hablando del testimonio de este hombre, que por cierto ha edificado y ministrado a muchas personas durante décadas. ¡Wow! ¡Qué ejemplo que nos reta y nos anima! ¿Qué tal esto? No tenemos tiempo, pero piensen en el momento más doloroso del Señor Jesucristo: la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Él en la cruz del Calvario? Evangelizó. No le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ahí en el momento de dolor. También desde la cruz pensó en los demás y le proveyó protección a María. Y le dice a Juan: he ahí tu madre, he ahí tu hijo. También en la cruz del Calvario oró por los pecadores: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo también? Hizo la obra del ministerio. Después de que todo ya estaba consumido, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Siguió trabajando en el ministerio. Ese dolor en la cruz dio a luz el perdón de los pecados más grande y extraordinario que nos lleva a la salvación. Muchas veces pensamos que está bien lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo, ese dolor en la cruz, pero cuestionamos cuando el dolor llega a nuestra vida, no queremos desplegar esa misma gloria. Aprendemos del Señor Jesucristo
que el dolor no te debe de detener. Lo puedes usar para la gloria de Dios. Él siguió adelante sacándole provecho en esas horas en la cruz. En medio del dolor, no te enfoques en lo que no puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Qué debes de hacer cuando estás en dolor? Busca usarlo como un instrumento para la gloria de Dios y edificación de la iglesia. Preguntas de reflexión. ¿Están listos? Ay, vamos. No, pues aquí nos vas a quedar hasta la 1, ya están despertando. ¿Alguna vez le has sacado provecho a tu dolor para la gloria de Dios y edificación de los hermanos? ¿Alguna vez le has sacado provecho a tu dolor para la gloria de Dios y edificación de los hermanos? Muchas veces cuando llega el dolor nos encerramos en nuestro pequeño mundo, pero aquí vemos algunos ejemplos de cómo puedes ser tú un instrumento de bendición para otros. Siguiente pregunta: ¿en qué ocasiones desaprovechaste el dolor para dar testimonio de la fortaleza que Dios quería mostrar a través de tu vida? ¿Eres como yo, que hubo ocasiones en las cuales desafortunadamente no di un buen testimonio? ¿O yo soy el único? Dice Thomas Manton, decía: mientras todo está tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos en lugar de por la fe. Pero el valor de un soldado nunca se conoce en tiempo de paz. El valor del soldado se conoce cuando hay guerra, cuando hay lucha, y eso sucede cuando hay dolor. Lo último que vamos a ver es una locura, una verdadera locura. ¿Saben qué, hermanos? El dolor es bueno. El dolor es bueno. Yo sé, es una verdadera locura, pero el dolor es bueno. Imagínate una vida sin dolor. No tendrías límites. No sabrías hasta dónde llegar. El dolor te avisa. El dolor en tu cuerpo es un sistema de defensa que Dios ha creado para decirte algo no está bien. El dolor del alma también es bueno. A veces llega la convicción de pecado a nuestra vida y nos duele que hemos fallado al Señor y lloramos como Pedro amargamente. El dolor es bueno. Quizás esto te parezca una locura, pero eso es lo que yo veo en la Biblia. En esta vida Dios envía dolor con un propósito bueno, como vimos. Él es sabio y Él es justo. Vimos que ayudó a Pablo a no envanecerse, a Job a conocer más de Dios, el Señor Jesucristo, para obrar esa salvación. No tenemos tiempo, a menos de que ustedes se quieran quedar conmigo aquí unas 2 horas más, pero lo tienen ahí en sus hojitas. El dolor acerca a los creyentes a Dios, ayuda a ver al creyente el nivel de su fe y obediencia, muestra al creyente si ama a Dios sobre todas las cosas. El dolor mantiene al creyente en un estado de humildad. El dolor enseña a sentir empatía y compadecerse de los demás. El dolor equipa a los creyentes a ayudar a los demás. El dolor ayuda a los creyentes a anticipar la gloria de Dios, desearla. Se hace más hermoso el cielo con el Salvador. El dolor desarrolla una fortaleza duradera para ser de mayor utilidad para el Señor. El dolor también ayuda a dejar un pecado y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Sabes? Yo he sido de cómo el dolor ha sido usado por Dios en gran manera en este grupo, en el ministerio en español y también con los hermanos en inglés. He visto muchas personas en el hospital. Tan solo esta semana mi esposa y yo nos la pasamos visitando gente que está convaleciendo.
Voy con el propósito de animarlos, de orar, de leer las escrituras, pero a veces regreso yo mucho más animado, retado y humillado de ver al paciente. Ese paciente en mucho dolor me humilla cuando veo yo mi vida y lo corto que me quedo. Su fe me exhorta, me reta y me hace pedirle a Dios esa fortaleza que puedo ver en esa persona. También veo cómo ese dolor ha llegado a unificar familias e iglesias, porque todos estamos conectados orando por ese ser amado, por ese querido hermano que está en dolor, para que Dios tenga misericordia y lo levante de ahí. Queremos que disminuya el dolor, pero por sobre todas las cosas, para que su fe no decaiga. El dolor unifica. En ocasiones la persona en dolor reconoce que es a causa de su rebeldía contra un Dios santo, y le doy gloria a Dios por ese dolor, porque ese dolor fue instrumento para traer esa oveja al redil nuevamente. Pudiera decir algunos nombres y tengo varios aquí. Creo que la mayoría de ustedes los conocen. En estos momentos hay muchos hermanos que están pasando por mucho dolor. Y la realidad es que ustedes no pueden ver el corazón, ni yo tampoco, pero algunos de ustedes han abierto su corazón conmigo, con mi esposa, y quizás no haya dolor físico, pero hay mucho dolor del alma. Tristemente, algunos han tenido que aprender con esos dolores clínicos y tienen que aferrarse a su teología y a su Dios, lo cual es bueno. Otros saben que no estarán mucho tiempo aquí con nosotros. El miércoles platiqué con un hermano, miércoles en la mañana, y me decía: hermano, voy a hacer este viaje porque mi hija tiene cáncer terminal y nada más le dieron un par de semanas. Pero de la forma que me lo dijo a mí, fue muy, muy fuerte. Yo no sabía qué decirle, pero él se veía muy tranquilo y decía: mi hija es creyente. Ella ha dado testimonio del Señor Jesucristo y yo sé que es solo cuestión de tiempo para que yo esté allá con ella. Él es ya una persona grande de edad. Yo mismo he tenido que aprender a vivir con dolor, quizá no dolor físico, pero sí del alma. Hay situaciones en mi vida por las cuales he pasado que hasta la fecha me generan mucho dolor. Pero yo tengo que repetirme, Juan, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es justo y Dios es soberano. Sigue descansando en Él. Es mi oración que este estudio en verdad te sea de provecho. Y lo he repetido varias veces, yo mismo lo he tenido que aplicar a mi vida en más de una ocasión. Y que en medio de ese dolor por el cual estás pasando, busques sacarle provecho y que sea para la gloria de Dios. ¿Qué hacer cuando estás en dolor? Ora a Dios. Ora a Dios como vimos en estos ejemplos y diles: Señor, aunque no lo entiendo y esto no es placentero, sé que este dolor es para mi bien y para tu gloria. Pregunta de aplicación. Después de este estudio, ¿ha cambiado tu forma de pensar acerca del dolor? ¿Ha cambiado tu forma de pensar? Dios permita que sí. No podemos evitar el dolor, pero sí podemos hacer algo con el dolor para la gloria de Dios. ¿Cómo te podrías preparar desde ahora para cuando llegue el momento del dolor? ¿Qué debes de hacer desde ahora para cuando llegue el momento de dolor? Debemos de prepararnos desde ahora, porque como vimos al inicio, es solo cuestión de tiempo para que llegue el dolor a causa del pecado. Bueno, pues, preguntas, comentarios, quejas acerca del dolor. Todos nos quejamos acerca del dolor.
¿Preguntas, dudas, comentarios?